Luis Camas, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una conversación. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a ti por invitarme y bueno, aquí un día de trabajo en la clínica, ¿no? No, hermano, en verdad, muchas gracias a ti por aceptar. Di con tu perfil, curiosamente, como recomendación del buen Doc Jerezano. Estábamos platicando con él en alguna ocasión, en algún podcast, y justo te mencionó, ¿no? Y entré a tu perfil y se me hizo muy interesante, hermano. Al final, como te lo comentaba antes de iniciar, mi intención es conversar sobre todo con profesionales de la salud y platicar un poquito, discutir sobre temas que pueden llegar a ser bastante interesantes y conocer el trasfondo detrás de, porque creo que hoy en día redes sociales se empieza a volver un mundo complicado de navegar en lo que respecta a la desinformación, a de repente premiar muchas veces pensamientos extremistas o prácticas que carecen de evidencia científica y que son más popularizadas lamentablemente por en su gran mayoría no profesionales de la salud, pero también me da mucha curiosidad conocer personas, la verdad, aquí entre nos, eso es Claro, de lo que más me llama la atención. Luis, hermano, entonces me aventé ahí un clavado pequeño en tu Instagram, un poquito para conocer tu trasfondo. sí, sí, Sé sí. que estás relacionado con la parte de medicina, con la especialidad en medicina de actividad física y deporte, alta especialidad en la parte de rehabilitación cardíaca. Sin embargo, hermano, me gustaría un poquito irnos para atrás. ¿Por qué medicina? ¿Qué relación tienes con la medicina desde joven, con el deporte también? Porque creo que al final el hecho de que estés ahorita en la posición que estás, pues igual es un reflejo a lo mejor de las pasiones que has cultivado a lo largo de tu etapa, ¿no? Desde joven o incluso un poquito ya más tirándole adulto. No sé, hermano, platícame ahí, ¿por qué nace tu interés por estudiar cien medicina? por ciento Pues mira, la verdad, y ahorita que lo mencionas, Juan Jerezano es un buen amigo mío. Él empezó siendo mi R más, digo, esa es la manera como lo calificamos en la parte de las especialidades. Significa que él iba unos años adelante de mí en esta parte del estudio y Ujú, después de que salimos tuvimos la fortuna de coincidir en el mundo laboral y pues al momento seguimos teniendo una gran relación de amistad, ¿no? Habiendo dicho eso, el tema sobre el que me preguntas de por qué medicina, la verdad es que medicina en general es algo que me había llamado la atención en los años de la prepa, la secundaria, por ahí. Es complicado, creo yo, el poder saber a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Digo, podrán pasar los años y todos creo que seguiremos en la búsqueda de hacer algo que te llene, que te haga feliz y que también haga feliz a la gente que te rodea, ¿no? Por supuesto, en esa etapa de mi vida, pues era todavía complicado el saber a qué me iba a dedicar. Como bien dices, el que yo haya terminado en medicina del deporte, pues se debe mucho a lo que yo hacía anteriormente, que era vivir jugando fútbol literalmente, ¿no? ujú, Entonces, yo soy de Chiapas, yo soy del estado de Chiapas, de un pueblito que se llama Chiapa de Corzo, donde, bueno, no hay gran cosa por hacer más que jugar fútbol, ¿no? Entonces, es algo con lo que creces toda la vida y que se te inculca, ¿no? Fines de semana vas a jugar y de lunes a viernes vas a entrenar y así por el resto de tu adolescencia, de tu niñez, etcétera. Entonces, empiezas a buscar la manera de profesionalizar ello, ¿no? O sea, creo que es un sueño muy común en la mayoría de los niños en México como tal, el poder jugar fútbol profesional. Al final yo creo que el 95% no lo logramos por X o Y razón y primero tuve el tema de medicina general, donde bueno, te tendré que decir también, no sé si has platicado con algún otro médico del deporte, quitando a Juan, pero la parte de actividad física y de deporte dentro de medicina, la carrera de medicina, pues prácticamente es nula, no existe, ujú. ¿no? Entonces, pues todos te enseñan que si pediatría, que si ginecología, ¿no? Todas las especialidades como más típicas o más habituales pues no mentiré, me gusta, o sea, realmente medicina me gusta el poder conocer cómo funciona el cuerpo, cómo curar ciertas enfermedades y ese tipo de cosas sí me llama la atención, pero nunca era algo que me llenara por completo, o sea, no me veía en alguna especialidad quirúrgica en este sentido, ¿no? Vivir en el quirófano, o por el contrario, solamente en el tema de hospitales y eso, hasta que descubrí por casualidad medicina del deporte, ¿no? Y te digo por casualidad porque en general
Medicina del deporte, es una especialidad donde salimos muy poquitos al año, o sea, para que tú puedas acceder a una especialidad de medicina hay que hacer un examen, que es el examen nacional de residencias Mm, médicas, ¿no? ujú, Y bueno, a partir de ahí, al menos en el año en el que yo entré, daban 8 plazas, entonces al año se formaban 8 médicos del deporte entrando por este rubro, entonces es una especialidad con muy poquitos egresados y por lo mismo es difícil que te topes a uno si no te dedicas a esto, ¿no? Entonces yo no tenía idea ni qué hacía un médico del deporte, ni dónde debía trabajar, etcétera, pero me sonaba la palabra deporte y lo relacioné, supongo, con aquel médico que se lesiona a alguien en un partido y sale corriendo, ¿no? A atenderlo. Entonces dije, pues yo ujú, quiero hacer eso. Era otro modo de regresar hacia esta parte del fútbol. Y por eso terminé decidiéndome por ello, ¿no? Por medicina del deporte. Afortunadamente, en el primer año del intento para ingresar a una especialidad, ingresé perdón, a medicina del deporte y me enteré ahí que había dos sedes, que era la UNAM y que era Monterrey, ¿no? Que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por digamos, el antecedente que yo tenía de haber estudiado aquí en Ciudad de México la carrera, pues dije, no, pues yo me voy a Ciudad de México nuevamente. Es una ciudad que conozco, es una ciudad donde tengo familia, es una ciudad donde ya me sé mover, entonces ni para qué pensarlo dos veces. Y aparte te decía que nuevamente con la idea esta de que medicina del deporte era igual a fútbol. Yo pensaba que era Monterrey, pues era irme a Tigres o a Monterrey y aquí era pues estar con Pumas, ¿no? Entonces, ujú, ya no lo pensé más, apliqué para la Dirección de Medicina del Deporte, que es la sede de donde se hace la residencia aquí. Pues ujú. afortunadamente me aceptan y empiezo a partir de ahí la especialidad, ¿no? Ahí, hermano, me da curiosidad en lo que comentas sobre la formación de actividad física, digamos, ciencias del deporte, ciencias del ejercicio en la carrera de medicina. Me decías que era prácticamente nula. Una pregunta, de ahí, o más bien dicho, ¿tú obtienes esa perspectiva ya a posterior después de haber estudiado la especialidad o durante la formación en medicina, te nació esa curiosidad de decir... Órale, pues como yo soy una persona que practica deporte, considero que a lo mejor hay cosas o infieres que hay cosas más interesantes en deporte que a lo mejor no se ven en medicina. ¿Dónde ves ese contraste más sobre la falta de formación en esa área de medicina? No, pues en mi caso, digo, no sé si así sea para la mayoría de las personas, pero en mi Ujú, caso todo el tema con fisiología del ejercicio, todo lo que tenga que ver con ujú, ciencias aplicadas al deporte, las descubrí hasta entrar a la especialidad. Te decía, yo no sabía qué esperar del proceso de la especialidad. En general, ya. cuando entras a una especialidad, nuevamente llamo como típico, o sea, no sé, cirugía, pediatría, ese tipo de cosas, sabes qué esperar, ¿no? Toda Ujú, la carrera vas rotando como estudiante en distintos hospitales, distintos servicios. Entonces, más o menos todo es bastante similar, o sea, puedes estar en un hospital no sé, en Tijuana, un hospital en Chiapas, y más o menos ujú, se va a comportar de una manera similar. El tema con medicina del deporte es que de inicio no hay una sede hospitalaria, ¿no? Entonces no es como que todos los días te paras y vas al hospital a atender pacientes. ujú, Segundo, la mayoría de tus pacientes están sanos, entonces no solamente están sanos, sino que están en el extremo de la fisiología de estar sano o saludable, que es el realizar actividad deportiva, ¿no? Competir, es decir, es más rápido, es más fuerte, es más ágil, es más elástico que el 99% de la población, ¿no? Entonces, ya de ahí es un contraste muy distinto. Te decía, en la carrera nadie, al menos en la escuela donde yo me formé, que es la Escuela Superior de Medicina de aquí del Politécnico Nacional, ujú, nadie te enseña o nadie te lleva a rotar por esta área, ¿no? De medicina de la actividad física o todo lo que tenga que ver con ciencias del deporte. A pesar de que, por ejemplo, durante toda la carrera me mantuve activo, o sea, toda la carrera seguí jugando fútbol en equipos de ahí de la escuela y luego la selección de la escuela, juegas contra otras selecciones, ese tipo de cosas. Al final era pues un hobby, no es una ujú, formación como tal que te dicen, mira, la fisiología del ejercicio es así, no, o sea, todo lo vas aprendiendo conforme va pasando ya la residencia. Y lo cual creo en este momento que sí debería haber un cambio ujú, bastante importante en el mundo académico, porque no puede ser que
como médico te acerques a esta parte hasta que tú decidas especializarte en ello. Mm, Por ujú, eso es que, digamos, el resto de médicos, ejercicio, si bien es una actividad que mucha gente en población general la realiza, pues realmente la desconocen, desconocen cómo prescribir, desconocen cómo utilizarla, incluso como agente terapéutico, ¿no? Y eso me parece hasta irónico porque tú te echas un clavado, no sé, a ver enfermedades metabólicas o no transmisibles, llámese diabetes, hipertensión, obesidad, la que tú quieras y elijas. ujú, El primer paso, lo marcan las guías, ¿no? Es modificación en el estilo de vida. Entonces, ujú, eso en México es totalmente ignorado, ¿no? Casi siempre saltamos ese primer paso porque creemos que el paciente no va a tener cómo ujú, inculcar eso, pero no lo tiene porque ni el profesional de la salud sabe cómo prescribirlo y muchas veces ujú. el profesional de la salud ni siquiera lo practica, ¿no? Entonces es difícil para mí decirle a alguien, oye, tienes que hacer esto cuando uno, yo no lo hago y dos, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nos saltamos eso y entonces vamos hacia el siguiente tema que es todo medicamentos, ¿no? No es que sea yo una de esas personas totalmente antifármaco, ¿no? Por supuesto que no, pero a lo largo pues este periodo de formación y luego de práctica profesional, pues me he dado cuenta que el tema de inculcar este cambio en el estilo de vida, es decir, totalmente ejercicio, totalmente planes de alimentación, etcétera, al menos en la parte clínica, que es a lo que yo me dedico, es un paso fundamental, ¿no? Hay pacientes que tienen pobre control de diabetes, pobre control de cifras tensionales y lo único que hacemos es más medicamento, más dosis, más medicamento, agregar otro hasta el infinito, ¿no? Sí. Pero ajustando ciertos hábitos, incluso las dosis de medicamento van reduciendo, ¿no? El paciente tiene una mejor calidad de vida, desaparecen otro tipo de dolencias en la práctica misma del ejercicio y bueno, termina siendo una herramienta terapéutica muy útil, ¿no? Entonces, y yo creo que al menos las personas que nos dedicamos a alguna rama, por así decirlo, de medicina interna, o sea, llámese cardiología, reuma, gastro, nefro, terminas medio embarrándote del beneficio de la actividad física, ¿no? Porque sí me ha tocado ver colegas reumatólogos que les dicen, no, pues tienes que hacer ejercicio, ¿no? O colegas de nefro que hacen importancia o énfasis en la práctica del ejercicio, pero te digo, para llegar a ser ese tipo de especialista, pues ya pasaron 15 años en tu formación, ¿no? Donde totalmente ignoras la utilización de esto como una herramienta terapéutica más, ¿no? Sí, y al final creo que ahí la implicación de generar ese cambio, o en este caso en creación de hábitos, sobre todo que van relacionados con la actividad física, en personas que tal vez están empezando por ponerlo de esta forma a pisar terrenos de, ok, empezamos a de repente tener ya ciertos signos, síntomas, ciertas banderitas de resistencia a la insulina, ¿no? Que ya está un pasito de empezar a tener diabetes. Y que al final, y concuerdo mucho contigo, hermano, lamentablemente como que se da por hecho que no va a cambiar sus hábitos, ¿no? O sea, como de casi casi se pone como de, no olvidemos, por favor, que hay que la indicación principal, ejercicio y mejorar la alimentación. Pero creo que muchas veces justo el dejarlo en la ambigüedad de, pues haz ejercicio. Ok, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué intensidad? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué significa hacer ejercicio en el contexto de cada persona, ¿no? Porque creo que eso igual es bien interesante y yo creo que tú lo has de percibir de una manera más enfatizada, porque al final el tu poder estar en la práctica con personas, con atletas, con personas que comentaste hace un momento que están muy por encima de la gran mayoría de población y ver qué cosas a lo mejor hay que modificar respecto, o más bien dicho, qué función cumple el ejercicio en el contexto de esas personas acorde a las metas que tengan por delante. Y ahora, cómo ese mismo concepto de ejercicio, qué función tiene o cómo se ve en una persona que nunca ha hecho ejercicio, ¿no? Y que, digo, no sé cuál sea tu perspectiva, hermano, ya una vez que pasas esta parte de la especialidad, voltear a ver tú cuál considerarías que deberían ser los imprescindibles que deberían de estar en la formación básica, ¿no? De cualquier profesional de la salud. Digo, ahorita estamos hablando tal vez de medicina, desde la perspectiva, igual yo como nutriólogo, que igual lo puedo compartir, yo soy nutriólogo por formación. Pero desde tu perspectiva como medicina, ¿cuáles consideras que son cosas que a lo mejor su impacto es muy alto, su costo de aprendizaje es muy bajo, su costo de aplicación es muy bajo y tienen una ganancia muy alta, ¿no? A la hora de aplicarlo en pacientes, en las personas, en la población en general, por así decirlo?
Sin duda, yo creo que el tema de prescribir ejercicio, ¿no? El tema de prescribir ejercicio, creo que el costo de aprenderlo no es alto en comparación con el beneficio que eso te otorga para con tus pacientes. Digo, estamos hablando del término paciente en el sentido más clínico, ¿no? Aquel paciente que sí tiene una patología. Ya después, si quieres, platicamos acerca de población sana o que quiere mejorar Ujú, estética o quiere mejorar alguna otra situación de composición corporal, pero al menos en el término paciente, entendido como alguien que ya tiene un diagnóstico de enfermedad crónica o alguna patología metabólica, creo que la prescripción del ejercicio es una herramienta que debería haberse ya instaurado en todos los que nos dedicamos a ciencias de la salud, ¿no? Llámese nutrición, llámese fisioterapia, nosotros evidentemente como medicina, ¿no? Todo el equipo psicología, etcétera, debería el poder tener al menos una noción. Si bien a lo mejor no voy a ir con el psicólogo a que me prescribe ejercicio, si tengo un psicólogo que entiende la importancia del ejercicio en el tratamiento de ujú, enfermedad mental, depresión, ansiedad, de la que tú me digas, pues te va a referir para que tú inicies ese hábito en pro de tu patología, ¿no? Eso es bien importante. Siempre trato de hacer énfasis en los pacientes de por qué necesitan a empezar a hacer ejercicio, ¿no? En cuanto soltamos la palabra ejercicio, creo que empiezan a ponerse un montón de barreras en la cabeza de ujú, las personas. No tengo tiempo, es muy pesado, no me gusta, me duele. Es decir, hay que ver qué es lo que está alejando a mi paciente del ejercicio y sobre todo tratar de ser muy estratégico en la parte educativa para que entienda el por qué debe implementar esta actividad en su vida cotidiana, ¿no? Te decía simplemente el ejemplo de aquella persona con depresión. Bueno, si yo logro instaurar el ejercicio como medio terapéutico, va a tener mejor control de su patología, incluso podría mejorar las dosis de su tratamiento farmacológico o incluso en algunos poder generar algunas otras estrategias para que puedan no existir comorbilidades, ¿no? Porque, bueno, la depresión usualmente te lleva a alguna otra aparición de alguna otra patología y, bueno, el ejercicio como herramienta terapéutica funciona de una manera muy importante en el tratamiento de este tipo de enfermedades, ¿no? No es quitar, no es uno u otro, sino más bien es llevar los dos de manera simultánea para que puedas tener el mejor de los beneficios. Entonces, sin duda yo creo que la herramienta costo efectivo más importante que puede llegar a existir es el entender la manera clínica del ejercicio, ¿no? Porque creo que todos compartimos pacientes que tienen patologías que pueden ser beneficiadas por ello, ¿no? ujú. Entonces, lejos de verlo como un hobby o lejos de verlo simplemente como, pues no sé, algo para distraerme o algo como de rutina, instaurar el ejercicio como herramienta terapéutica va a lograr mejor apego el tratamiento de, no sé, el 99% de las enfermedades metabólicas, ¿no? Y te digo, eso yo creo que podría ser muy bien instaurado a lo largo de las licenciaturas de las carreras que estamos platicando, ¿no? O sea, puede ser enfermería, puede ser nutrición, puede ser fisioterapia, puede ser medicina, todos podrían beneficiarse de una manera bien importante si atendieran y aprendieran a prescribir ejercicio o a empaparse un poquito de fisiología del ejercicio, ¿no? Eso yo creo que debería hacerse el cambio en el sistema de salud. Actualmente el sistema de salud está muy enfocado hacia la parte de prevención secundaria, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que ya pasó un evento, ahora tengo que reparar la secuela. O sea, el sistema de salud está enfocado en cómo tratar al paciente que ya vive con diabetes o que ya vive con hipertensión, en lugar de prevenir la aparición de tal patología, ¿no? Es bien difícil de poder hacer el cambio y es hasta un poco utópico el que podamos pensar en un cambio tan importante, pero creo que si podemos ir empujando esto en la formación de nuevos profesionales, sin duda más adelante podremos tener mejores resultados en este tipo de enfermedades no transmisibles, ¿no? Simplemente para que tengas una idea, digo, desconozco hoy mismo, pero cuando yo estaba estudiando medicina, que entré 2012, creo, 2012 a primer Ujú. semestre de medicina, nosotros teníamos un plan de estudios del 98, ¿no? Entonces,
ese plan de estudios pues está bastante rezagado en cuanto a los contenidos que alguien que está formándose como médico general, si lo quieres ver de esa manera, tendría que Ujú. aprender. Te digo, de inicio, y se ha ido actualizando, creo, en algunas otras escuelas, desconozco, nuevamente repito, en la parte del Politécnico, pero yo hice 7 años, por ejemplo, de medicina, ¿no? Ahorita me he encontrado que en la UNAM ya hacen 5. Esos 2 años de diferencia, pues sí impactan en cómo te formas, el contenido de lo que aprendes durante la carrera y otro tipo de situaciones. Entonces, creo que el modificar planes de estudio para poder incluir ciencias del ejercicio relacionadas al ejercicio, no tanto al deporte, sino más bien al ejercicio en el contexto clínico, que es lo que a mí me gusta, creo Ujú. que tendría un impacto muy positivo hacia futuro en los profesionales que nos dedicamos a la salud, ¿no? Y hermano, no sé si esta pregunta va a ser muy difícil de responder o va a ser bastante compleja, pero me llama la atención saber tu perspectiva o tu opinión del por qué tú consideras, digo, ahorita me pudiste platicar un poquito relacionado con los planes de estudio, pero un poquito incluso me atrevería a decir más atrás de eso, ¿cuál consideras que son aquellos aspectos que justo hacen que no se le preste esa atención? Más bien dicho, que se ignore un poquito la implementación o la educación en esa área, porque como lo comentamos hace un momento, en la gran mayoría de recomendaciones de la evidencia científica que va saliendo, está a la hora en que tú te sumerges, te das cuenta, como el ejercicio, por supuesto que está ahí, que está como una de las recomendaciones principales. Pero al menos en la formación a la hora de estar en la parte de medicina, igual no sé cómo sea desde la perspectiva de aquellos médicos que estén en el labor de la enseñanza. ¿Cuál tú consideras que son esos aspectos del por qué no se le da ese énfasis a decir, ok, vamos a dedicarle un poco más a desmenuzar esa recomendación principal de ejercicio? ¿A qué crees que se pudiera deber un poco esa situación? Pues no es, creo, tan complicado de responder porque yo creo que la respuesta es ignorancia. O sea, la verdad, no hay otra explicación del por qué tú verías de reojo algo que tiene, como dices, tanto peso en la evidencia, que tiene tanto, o sea, ha sido probado y ejecutado y replicado, todo lo que tiene que ver con evidencia científica a lo largo del mundo sobre el impacto que produce el ejercicio en el control de patologías, ¿no? Entonces, pues no queda otra más que ignorancia, literalmente, ¿no? O sea, hablando acerca del mundo ya donde me encuentro ejerciendo, que es rehabilitación cardíaca, te he de decir que hay grados de evidencia, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Que la opinión basada en alguien, en un experto, es lo más bajo que hay y lo más alto, pues son metaanálisis, son revisiones sistemáticas y todo ello. Entonces, a la hora de yo emitir una recomendación de cómo tratar un paciente es porque esa recomendación ya pasó por todos los grados de evidencia hasta llegar al más alto y entonces sí se recomienda para la población en general. Entonces, te he de platicar, aquel paciente que se infarta, o sea, aquel paciente con cardiopatía isquémica tiene un grado de evidencia 1A, que es el más alto, o sea, ya hay ensayos clínicos aleatorizados, ya hay metaanálisis, ya hay revisiones sistemáticas para que después de un evento de esto sea tratado con rehabilitación cardíaca, es decir, el 100% de pacientes que se infartan tienen que ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca con el ejercicio como eje inicial. Y ahora, si eso lo ponemos en el contexto de cómo se tratan los pacientes, tú volteas a ver el sistema de salud pública en México y cardiopatía isquémica sigue siendo la enfermedad causa número uno de mortalidad, no solo en el mundo, sino también en México, ¿no? Entonces, debería haber entonces en cada hospital donde se traten pacientes con enfermedad cardíaca en la parte isquémica, un centro de rehabilitación cardíaca, ¿no? Porque la evidencia te lo está diciendo que todos tienen que ir. Solamente hay 3 en todo el país, ¿no? De manera pública solamente hay 3 y son en hospitales de tercer nivel. Entonces quiere decir que si tú te infartas, no sé, en Tijuana, pues tienes que trasladarte a Ciudad de México porque los 3 están en Ciudad de México además, ¿no? Tienes que Ok. trasladarte a Ciudad de México para poder ser admitido a este tipo de centro si es que el cardiólogo de Tijuana sabe que existe rehabilitación cardíaca y tiene a bien referirte hacia el centro, porque si no, te quedas con tu infarto ahí en Tijuana, ¿no? A lo mejor sí te cateterizan, sí te dan tus medicamentos, etcétera, pero tu tratamiento no está completo. Es como, no sé, tratar de decirle a un paciente con diabetes, ¿sabes qué? Pues nada más
tómate pastillas desde las 8 de la mañana hasta mediodía y entonces después de mediodía ya haz lo que tú quieras. Entonces el tratamiento no está completo, ¿sabes? Y eso se debe literalmente a ignorancia, ¿no? A que quienes están formando, cardiólogos o médicos o lo que tú me digas, no les dicen, mira, aquí está la evidencia, ¿no? O sea, y tampoco es buscar en una guía que publicaron, no sé, en Singapur o en algún país escondido, sino es una guía que está en la Sociedad Europea de Cardiología, es una guía que está en la Asociación Americana de Cardiología, ¿no? Entonces, es una guía de donde se rige el mundo para saber cómo tratar a este tipo de pacientes. En México se habla de que nada más 4 de cada 10, si bien nos va, pacientes que se infartan van a rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces tenemos esa cobertura de un 40% y no en tiempos óptimos, porque te digo, pues nada más hay 3 centros, entonces al menos donde yo me formé, luego teníamos tiempos de espera de hasta 12 meses, 14 meses, es decir, te infartas hoy y hay lugar para ti hasta dentro de 14 meses. Y eso solo hablando del sistema público, ¿no? Que es quien debería realmente de Ok. absorber este tipo de tratamientos. Claro, quienes tienen posibilidades, pues pueden acercarse hacia un sistema privado y entonces atenderse justamente, sin importar el sobrecupo que haya, ¿no? Pero te digo, si tú como paciente, tu cardiólogo tratante no te dice, sabes que tienes que hacer ejercicio a través de rehabilitación cardíaca después de infartarte, pues no lo vas a hacer, ¿no? Porque tu médico no te lo indicó y tú como paciente pues no agarras y dices, oye, yo quiero rehabilitación cardíaca porque pues tú como paciente no sabes ni siquiera que existe, no sabes qué es, ¿no? Sí, Entonces, claro. literalmente es ignorancia, ¿no? Sí, y ahí es donde se vuelve esta lucha un poco más compleja contra el mismo sistema, ¿no? Y que al final el hecho de a veces reflexionar sobre el rol que podemos tener como profesionales de la salud en una persona, en la manera de, oye, vamos a empezar a cambiar hábitos, vamos a empezar a alimentarnos mejor, y cómo esto al final, que eso me hace mucho sentido, y creo que es algo que lamentablemente igual no es tan común, ¿no? Hablándolo claro desde lo que a mí me ha tocado vivir, desde mi corta y sesgado punto de vista, pues no es tan común. O sea, no es tan común el decir, ah, oye, ¿cuáles las últimas recomendaciones que dio tal asociación de relevancia internacional sobre cierta patología, ¿no? La ADA, por ejemplo, que son cosas que al final deberíamos de tener al pie del cañón, ¿no? Pero que muchas veces igual, pues existe esta barrera, me atrevería a decir un poco de que al menos en lo que a mí me llegó a tocar un poco en la formación, mucho énfasis en las guías de práctica clínica que sacaban las distintas instituciones de salud pública, ¿no? Que ojo, son buenísimas, pero al final el hecho es que en gran medida pues es basados en evidencia que está, de la cual está conformada las guías que están hechas en asociaciones internacionales y que sobre todo el paso, la transición de estas recomendaciones a las guías de práctica clínica, pues es el idioma principalmente, porque al final pues están en inglés, todo lo que va saliendo en esas guías pues está en inglés, traerlo y traducirlo al español y empezarlo a implementar y que al final igual eso se vuelve interesante, hermano, porque eso acabas de comentar, parte de la jerarquía de la evidencia científica. Me atrevo a decir que es algo que yo no vi en la universidad, es algo que yo aprendí por fuera, que yo aprendí educándome por fuera y que dije, ah, ok, ¿cómo? Entonces, no todos los artículos son igual o tienen el mismo poder estadístico, no todos los artículos son tan fidedignos cuando no están publicados en cierto tipo de revistas y que al final eso no es tal cual, por ejemplo, medicina, no es nutrición. Pero es una forma en la cual nosotros consumimos información y que si igual no tenemos esta otra perspectiva educada, es complicado ir abordando estas recomendaciones que van saliendo y sobre todo traerlas a la práctica, al día a día, que ahí me atrevo a decir es donde ya empieza a existir el siguiente nivel de complejidad, ¿no? Claro, creo que eso es lo más difícil, porque creo durante toda la formación, digo, vas aprendiendo justamente eso, ¿no? O sea, a lo mejor nos entras a primer semestre y te dicen, tienes que comprar el libro de anatomía, no sé, el Moore, ¿no? Porque Ujú, Moore ya escribió anatomía hace 300 años, ¿no? Y pues la anatomía no ha cambiado, entonces ujú, tienes un libro donde tienes que aprender en lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero conforme vas avanzando, o sea, ya no eres el de primer semestre, ya estás en el internado, ya estás en el servicio social, vas aprendiendo casi siempre de manera autodidacta, como bien dices, este tema de que, bueno, existen artículos, ¿no? Mira, ahora ya hay revistas científicas, ya no es como nada más lo que me dijeron en un libro, lo que me está diciendo el profesor. Entonces,
lo mismo que te digo, creo que depende mucho de quién te forme y cómo te formen para que tú puedas cambiar la manera que tienes de pensar, ¿no? Me atrevo a decir que no todos tenemos la misma oportunidad de tener ese cambio de chip y digo, tú lo tuviste, digamos, de manera hasta autodidacta, ¿no? Pero al menos conmigo y Jerezano no te dejará mentir, alguien que hace mucho que pienses en eso es, al menos en la especialidad del doctor Rolando Flores, que, bueno, es médico del deporte también, tiene una maestría en ciencias y de alguna manera te va obligando a pensar, te dice, no, y como estudiante estás acostumbrado a que el profesor se para y te empieza a explicar todo en el pizarrón, ¿no? Y lo que él te decía es, a ver, háblame de tal cosa, ¿no? Entonces tú agarras tu artículo y lo empiezas a leer y te dice, bueno, a ver, si yo quisiera que me leyeras el artículo, mejor lo leo yo en mi casa, ¿no? Y ya evito pararme temprano, evito venir. Entonces, Mm, háblame de lo que tú entiendes del artículo, ¿no? Y entonces te va diciendo, bueno, ¿cómo se elaboró esa información? ¿Quién era el grupo de estudio? ¿Cómo eran seleccionados los sujetos? ¿Cuáles son los sesgos que tú le ves? Entonces, te va obligando a tener otra manera de pensar que vas generando como más y más especialización justamente en ese sentido. Después lo que te toca, al menos te digo en la formación médico-científica de este lado, es para poder titularte tú de una especialidad, tienes que elaborar un trabajo de tesis, un trabajo de mm, investigación, ¿no? Y claro, en general también te puedo decir que yo creo que el 90% de las tesis, 95% de las tesis de especialidad es un trabajo de investigación muy mal hecho, o sea, muy por cumplir un requisito, ¿no? ¿Sabes? Y no con eso quiero decir que esté mal, sino más bien que son como tus primeros pasos en esta elaboración de información. Ahora tú te toca asumir un poquito el rol de investigador. Entonces, siento que te vas como especializando tanto que llegas a un punto donde ahora tú entiendes la información de una manera, pero el resto de la gente no, el resto de mm, la ujú, población no. Y ahora el trabajo que tienes, o al menos eso es lo que yo creo, debe ser cómo transmitir esa información súper, hiper especializada que tú ya adquiriste hacia la base de la población, ¿no? Que eso claro, realmente es lo complejo. Entonces, te digo nuevamente, como tratando de dar ejemplos bien puntuales, ¿cómo le explico yo a una señora de 75 años que viene conmigo, que se infartó, que es diabética, que es hipertensa, que su familia se dedica, no sé, a ser comerciante en un tianguis? ¿Cómo le explico lo que es un metaanálisis? ¿Cómo le explico lo que es una revisión sistemática? ¿O por qué a ella le debería importar, ¿no? Realmente es darle la información que ella necesita para que tampoco caiga ahora del otro lado de su tratamiento, ¿no? Si yo le estoy dando tratamiento con evidencia uno a nivel mundial, que no caiga pues con la comadre que recomienda ozono, moringa o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso creo yo es realmente lo complejo. Tú ya estás aquí, ya tú sabes qué es lo más top de la evidencia científica, por así decirlo, y cómo obtenerlo. Pero ahora, ¿cómo lo transmites? ¿No? Que eso realmente claro, creo yo es algo muy complicado y complejo, que hemos tenido que adoptar algunas estrategias para poder hacerlo, ¿no? Entre analogías, entre pláticas, entre el tema educacional. eh, Siempre trato con los pacientes de decirles que no hay mejor decisión que aquella que se toma con información, ¿no? Entonces, yo les presento la información y ellos deben tomar una decisión, porque tampoco se trata de ahora tomar una figura paterna hasta cierto punto de decirle, claro. oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, esta es la información, esto te va a pasar si haces esto te va a pasar si no lo haces, tú decides, ¿no? Entonces, de esa Mm, manera, creo yo que podemos ahora pues tratar como de generar esta educación hacia el resto de la población. Digo, sí, como bien dices, en Instagram o en las redes está todo lleno de cosas de que, no sé, ventosas o mil cosas que, de sí, pseudociencia, claro. ¿no? Pero vende porque se ve bonito, vende porque lo hace el atleta más top del mundo. Y ahora que no debemos quedarnos con que, todos son tontos menos yo, porque yo sí sé que es un metaanálisis, ¿no? Sino Claro. más bien tratar de explicarle a la población, pues, de qué sirve que tú sepas qué es un metaanálisis y cómo ellos deberían interpretarlo, ¿no? Entonces, creo que por Sí. ahí va un poquito el asunto.
Sí, hermano, y fíjate, yo conecto mucho con ese pensamiento porque han sido de las cosas que más he reflexionado en estos últimos años, desde que creé el proyecto del podcast, porque cuando lo creé en eso entonces, pues era pandemia, y en eso seguramente lo llegaste a escuchar, el caso muy sonado de una influencer fitness que estaba vendiendo una proteína, ¿no? Y pues se le dejó ir todo mundo, que porque bueno, sobre todo los profesionales de la salud, que porque vende esto, que nada más la siguen porque se ve de tal manera, porque habla de cierta manera. Y ojo, al final, claro, estas figuras de autoridad que de repente aparecen en redes sociales hablándote de una manera muy persuasiva, pues eso es algo complicado de navegar, pero al menos igual desde mi punto de vista es como de, ok, pero pues no podemos hacer nada, o sea, más bien dicho, ¿qué podemos hacer para tratar de lidiar con esa desinformación y tratar obviamente de saber hasta qué magnitud podemos impactar y poner nuestro granito de arena? Porque al final, desde mi punto de vista, creo que en redes sociales ya hoy en día juegan ya un rol muy importante en muchas cuestiones. Yo creo que al menos desde mi punto de vista, cuando yo era niño, para mí redes sociales, Facebook estaba muy relacionado con el ocio. Con nada, vas a perder tu tiempo, vas a estar en ocio. Hoy en día ya de repente las podemos ver de repente con un gran impacto en periodos electorales, de repente las podemos poner con un gran impacto cuando queremos colocar tal producto a venta, queremos lucrar de tal producto. Entonces creo que igual como profesionales de la salud, pues está esto de intentar poner un poquito de nosotros, ¿no? Para comunicar, para compartir. Y creo que gran parte de lo que al menos yo he visto y sobre todo he aprendido muchísimo de las conversaciones que he tenido es justo ver el humano detrás del profesional. O sea, no tanto pues es que yo soy nutriólogo, yo te tengo que, esto es lo que debes de comer sí o sí, y esto está prohibido comerlo, ¿no? Sino que ahorita, por ejemplo, todo lo que comunicas, hermano, con esa franqueza, con esa tranquilidad, te das cuenta de que, oye, hay un porqué detrás de las cosas, porque al final los médicos, los profesionales de la salud son personas, son humanos, y al final no nacieron ya con cierto conocimiento o no nacieron con cierta manera de interpretar las cosas, la fueron formando a lo largo del camino y sacar a relucir eso es creo que muy interesante porque justo nos pone en un ambiente mucho más pasivo, ¿no? Y tratando de comunicar que la idea no es venderte o decir yo tengo la razón porque así deben de ser las cosas, sino que estamos en favor de intentar mejorar prácticas, intentar mejorar difusión de la información, ¿no? Que tú comentabas esa parte de no sé si estoy ahí intercambiando malos términos, pero la diferencia entre comunicar ciencia dentro del ámbito académico a divulgar ciencia, ¿no? Entre a que llegue ese tal vez conocimiento que tomó mucho tiempo, décadas, estudios, investigación, consolidarlo, a comunicarlo a las personas y saber cómo pueden implementarlo en el día a día, que al final pues es el fin de la ciencia, ¿no? El fin de la ciencia es mejorar a la humanidad o intentar aportar a la humanidad. Claro, sí, o sea, el tema de la aplicabilidad creo que es el punto más complejo, ¿no? Pero lo que dices es ver cómo, o bueno, esa es mi perspectiva, porque también hay otras perspectivas donde te asomas tú a redes y está aquella persona, ¿no? Que sí, muy científico, sí, todo el montón de artículos, pero es como yo tengo la razón y todos los demás no. Entonces, Claro, eh, mi manera de entender esto es cómo hacer que este conocimiento que yo tengo sea transmitido para quienes no lo tienen y que aparte puedan tomar decisiones basadas en ello para mejorar su salud, ¿no? Básicamente, esa es mi tarea como médico, ¿no? Al final, eso no reduce a la población objetivo a que sean solo pacientes, ¿no? Porque sí, por ejemplo, doy charlas, doy ponencias donde la población objetivo son otros médicos, ¿no? O son otras personas profesionales de la salud, o tengo la suerte de poder formar residentes o poder formar estudiantes, y entonces lo mismo, son otras personas que más adelante se van a dedicar también a este tema de la divulgación o a atender otros pacientes, ¿no? Entonces, sonará también como muy romántico el asunto, pero yo preferiría que me atendiera, si yo soy paciente, alguien que está bien formado, bien entrenado, pues alguien que realmente no lo está, ¿no? Entonces, también eso es parte de... sí, totalmente, hermano. Pregúntame, buen Luis, era algo que igual te quería preguntar y ahorita ya nos fuimos un poquito, ya se nos fue un poquito el tiempo, pero quería comentarte, ok, bueno, pasaste por la especialidad, ¿no? Y después de ahí sigues haciendo, no sé, o ya terminaste la alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Me gustaría, hermano, que me contaras un poquito la transición una vez que terminas la especialidad, qué es lo que te llama de la atención para dedicarte ahora a esta área en específico y también, pues bueno, creo que ahorita viene muy ad hoc con lo que veníamos comentando.
en ya llegar a cierto nivel de entendimiento sobre ciertas cosas y empezar a hacer esa traducción o no traducción, tal vez más un traspaso de información de lo que pues tú ya vienes consumiendo, viendo en la literatura a pues la parte de la aplicabilidad, ¿no? ¿Cómo das ese paso, hermano? ¿Qué es lo que te llama a tu interés? ¿Qué cosas igual aprendiste durante ese proceso? ¿Sigues aprendiendo? Sí, pues mira, el tema con rehabilitación cardíaca es que al menos medicina del deporte no es medicina del deporte, para empezar, ¿no? El Ujú, nombre completo de la especialidad es medicina de la actividad física y deportiva, pero eso, como bien dicen, no entra en ningún lado, o sea, tú puedes ponerlo en tu escritorio, en tu pijama, pero es un nombre así, entonces no entra en ningún lado y todos nos dicen medicina del deporte, ¿no? Que eso le quita la mitad de lo que realmente hacemos, que es la actividad física, ¿no? ujú, Entonces, un médico del deporte o un médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva realmente lo que hace o tiene como caminos, si es como muy sobresimplificado, es la atención de tres grandes grupos de patologías, ¿no? Que lo primero, o no de patologías, sino más bien de grupos de pacientes. Lo primero, y que es como lo que viene a la cabeza cuando alguien le dice soy médico del deporte, es me dedico a ver atletas, ¿no? Me dedico a ver profesionales que practican deporte como medio de vida, ¿no? ujú, Segundo, realmente es la atención de las lesiones de las personas que realizan ejercicio, ¿no? Que ujú, desde el niño de 10 años que se esguinza un tobillo, no sé, hasta el adulto mayor que después de un reemplazo de cadera necesita volver a caminar. Y tercero, y es donde yo estoy, es el campo clínico, que es la usabilidad de la herramienta terapéutica del ejercicio para el tratamiento de enfermedades, ¿no? Desde cáncer ujú, hasta infartos, ¿no? En este tema de rehabilitación cardíaca. Entonces, durante el segundo año de la formación en la especialidad, lo que parte del plan de estudios conlleva es que tú rotes a través de distintos hospitales donde se atienden este tipo de patologías metabólicas, ¿no? Entonces, dentro de ese plan de estudios, en el segundo año, nosotros, al menos en la sede de la UNAM, rotamos en el servicio de rehabilitación cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología del Ignacio Chávez. Entonces, ujú, cuando yo voy al servicio, haz de cuenta que me siento como nuevamente en medicina del deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacen ujú, pruebas de esfuerzo, ¿por qué? Porque se prescribe ejercicio, porque se ven pacientes metabólicos, porque se están monitoreando electrocardiogramas, es decir, toda la formación que yo ya había obtenido a través de pacientes sanos, de atletas, ahora hay que traspolarlo hacia la población con enfermedad cardíaca específicamente, ¿no? Entonces, te digo, me sentí como muy cómodo y aparte me sentí como, con mucho que aportarle a esa rama de medicina, que en general es rehabilitación cardíaca. Porque yo ya venía con el trasfondo de tener todo el tema de fisiología del ejercicio, de cómo prescribir ejercicio, etcétera. Y en general, rehabilitación cardíaca es un mundo muy dominado por cardiólogos, ¿no? Entonces, ujú. ellos se forman primero en toda la parte de la patología, no sé, desde la hipertensión, isquémicos, valvulares, etcétera, y luego aprenden cómo prescribir ejercicio, ¿no? Yo estaba más o menos al revés, yo ya sabía todo el tema de fisiología y ciencias relacionadas al ejercicio, pero ahora me faltaba ver cómo se modifica esas prescripciones de acuerdo a la patología, entonces sentía que había cosas que podía aportar. No sé, ¿por qué al paciente sano se le dice que tome creatina todo el tiempo por la evidencia, por las ganancias, etcétera? Y eso no se traspola hacia el mundo de cardiología, ¿no? Entonces era algo que no entendía y que te digo, tenía como ganas de continuar o de implementar acerca de este mundo. Entonces, te digo, llego al servicio, me gusta, me fascina y entonces busco la manera de poder seguirme formando. Hasta donde yo tenía entendido, ¿no? En ese momento de mi vida, una vez que haces, hay especialidades que son troncales y tú te puedes ir derivando en subespecialidades o en altas especialidades. Un ejemplo, medicina interna. Si tú Ujú, eliges medicina interna como especialidad troncal, puedes hacer 1 o 2 años y entonces derivarte a nefrología, cardiología, gastroenterología, endocrino, mil cosas, ¿no? Entonces puedes irte como en las ramas. Lo mismo con cirugía.
terminas cirugía y luego haces uro o cirugía cardiotorácica o angiología, etcétera. Pero en medicina del deporte, en ese momento yo no sabía que existía algo más, o sea, realmente era haces medicina del deporte y hasta ahí, ¿no? Ya después me enteré que en el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, hay un alta que es algo así como evaluación del alto rendimiento, algo así. Ujú, Entonces podías acceder a eso, ¿no? Pero te digo, durante mi formación, más que el alto rendimiento, a mí lo que realmente me llamó la atención fue la parte clínica. Entonces buscaba la manera de cómo ingresar a rehabilitación cardíaca, que hasta ese momento estaba exclusivamente dedicada hacia los cardiólogos, ¿no? Platiqué con el doctor Hermes y Larraza, que es el jefe de servicio de ahí, y él me dijo, bueno, pues es que no te puedo aceptar porque el perfil profesional de ingreso es cardiología, o sea, puede ser cardiólogo clínico o ecocardiografista, pero nada más, ¿no? Pero buscándole, te digo, di con el 20 de noviembre y en el 20 de noviembre existe el ingreso a rehabilitación cardíaca para aquellos que estudian medicina de rehabilitación, que son los fisiatras, ¿no? Entonces, ujú, el servicio del 20 de noviembre está dividido casi que en dos. El primero, digamos, gobernado por los cardiólogos, que el jefe de servicio es el doctor Jorge Lara, y ujú, el otro es el doctor Arteaga, ¿no? Rodolfo Arteaga, que se encargan del ingreso de los aplicantes de dos puntos de vista, desde cardiología y desde medicina física y rehabilitación. Entonces, hasta ese momento, te digo, el perfil de ingreso era si estudiabas medicina de rehabilitación, no era mi caso, ujú. pero pues hablé con el doctor Arteaga, me explicó que él podía aceptar que yo aplicara, o sea, no podía aceptar que yo entrara de una vez porque hay un proceso de selección, ¿no? Haces exámenes, haces entrevistas, haces psicométricos, etcétera, pero me permitió el poder acceder hacia la parte del proceso de admisión. Entonces, una vez que completé el proceso, publican los resultados y afortunadamente me eligen y bueno, tuve la fortuna de poder ser formado en el alta especialidad en rehabilitación cardíaca ahí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ¿no? Dura Ok. un año más y bueno, es una residencia que es ambulatoria hasta cierto punto, o sea, no tenemos pacientes hospitalizados porque es un centro ambulatorio, el paciente llega, Ujú, se rehabilita y se va a su casa y así ujú. 3 veces a la semana y así por la duración de su programa, ¿no? Entonces, pues afortunadamente pude ingresar a ello. Debo, debo decir que soy el primero en medicina del deporte, al menos ahí en la parte de la Órale. UNAM, de poder ingresar a esta alta especialidad. Después de mí ingresó un colega de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el doctor Javier Castañeda, y después de Javier entró otro de la UNAM, que es el doctor Héctor Cristóbal, ¿no? Que ¿Cómo es, no? de hecho, él es una generación por encima de Juan Jerezano, ¿no? Entonces, pues a mí personalmente me genera como una gran satisfacción el poder como haber abierto ese caminito, porque entonces como médico del deporte pues le das otro enfoque a tu especialidad, que en realidad pues ya Claro. no es el deporte, sino realmente la parte de rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces, de esa manera tuve la fortuna de poder ser formado ahí, la formación dura un año, la concluí hace dos, realmente No. tengo 2 años de haber terminado. Y bueno, eso es como hasta donde termina esa parte de la historia, ¿no? No, es muy interesante, hermano. Fíjate, creo que es bien curioso, justo como lo comentas, el hecho de que tú seas el primero en venir de la especialidad, ¿no? De actividad física y deporte y dar paso justamente a lo de rehabilitación cardíaca. El abrir las puertas creo que al final igual habla mucho de ti, hermano, y creo que también dota de un nuevo camino hacia generaciones que están, y creo que también desde ese punto de vista despierta esa curiosidad en aquellos que ya estaban en la alta especialidad, pero que no tenían idea a lo mejor, o más bien dicho, no es que no tuvieran idea, pero no veían una potencial inmersión de alguien que viniera de especialidad de actividad física, ¿no? Y deporte. Por ejemplo, en esos casos a mí se me hace muy interesante, hermano. Comentabas previamente que de las recomendaciones principales son la parte de empezar con el ejercicio de actividad física para la parte de rehabilitación cardíaca, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ¿cuáles eran, cuando tú llegaste, como cuáles eran los primeros pasos para entrar en rehabilitación cardíaca? Y si tú al entrar
tal vez como que fue un poquito de, tal vez cambiaría ciertas cosas, me gustaría proponer ciertas cosas más relacionadas, pues claro, a tu especialidad de actividad física y deporte. Ahí, por ejemplo, ¿cuál fue esa barrera? Porque al final, al ser nuevo, ¿no? El primero en intentarlo de tu especialidad, no dudo que haya barreras que tuviste que empezar a cruzar o paredes que tuviste que empezar a tumbar. No sé si te pasó algo de esa índole. Bueno, en ese sentido, la verdad es que no, porque dentro de rehabilitación cardíaca ya existía la figura del médico deportivo, del médico de medicina en la actividad física, solamente que no en Mm, México, ¿no? O sea, rehabilitación cardíaca es una intervención, como platicábamos hace rato, que es una indicación a nivel mundial. Por ejemplo, el doctor Jorge Lara y el doctor Arteaga, que son como los jefes de servicio de ahí del 20 de noviembre, pues tienen convivencia con otros centros o con otras figuras de la rehabilitación en otras partes del mundo. Bueno, en otras partes del mundo nos llaman deportólogos, por ejemplo, en la parte de Sudamérica, y entonces ellos sí están como ya involucrados de lleno hacia el área de mm, rehabilitación cardíaca. Lo mismo en España, ¿no? Entonces, la figura del médico en actividad física y deportiva ya existía dentro de rehabilitación cardíaca, solamente no en México, no se le daba todavía ese espacio o ese lugar, ¿no? Dentro de barreras, te digo, la verdad es que no, fui bastante bien recibido. De hecho, a día de hoy puedo decir que tengo la fortuna de continuar trabajando ya en la parte profesional con el doctor Jorge Lara, que es, a mi entender, el más o el top, pues, de rehabilitación cardíaca aquí, porque no solo forma, sino que también genera ciencia, divulga, genera información en los congresos y aparte, el resto de sus egresados, ¿no? Yo dentro de ellos, son bastante exitosos en la parte de establecer un centro de rehabilitación cardíaca. Debo decir que si rehabilitación cardíaca ha crecido en México, en gran parte es por él, ¿no? Y entonces el hecho de que a día de hoy yo continúe trabajando ahora ya fuera del tema académico, sino literal trabajando con él codo a codo, pues es algo que no solo habla de que me abrieron las puertas muy bien, sino que además siguen tomándome en cuenta o sigo teniendo como importancia dentro de, ¿no? Entonces, no tengo como una mala anécdota en ese sentido, ¿no? ujú, La verdad es que todo ha sido bien recibido y también las ideas como que de repente teníamos, o sea, por ejemplo, en rehabilitación cardíaca no sé, se hace entrenamiento de cualidades físicas, le llaman, que usualmente ujú, pues flexibilidad, elasticidad, fuerza, coordinación, etcétera. Bueno, a partir de ahí platicábamos o teníamos muchas charlas de cómo prescribir la fuerza o cómo valorar la fuerza en este tipo de pacientes o ujú, cuál es el objetivo de entrenar fuerza con ellos, ¿no? Entonces, creo que ese en general ha sido un punto donde ha cambiado mucho. O sea, antes rehabilitación cardíaca era literal hacer ejercicio aeróbico, 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 y ahora el enfoque de ejercicio concurrente, ujú, digo, no es que yo lo haya puesto, sino que realmente de unos años para acá, ha tenido mucho mayor relevancia, ¿no? ujú, Entonces, más que algún tipo de barrera o rechazo, la verdad es que es un mundo donde tenemos mucho lugar, y digo tenemos en el sentido de otros colegas de medicina en la actividad física y deportiva, y que además somos bien valorados en ello, ¿no? Entonces, es algo padre, es algo satisfactorio, porque además te he de compartir, apenas el martes, sí, el martes regresé hacia la Dirección de Medicina del Deporte, que es donde me formé como residente, con Héctor Cristóbal, porque él dio una plática sobre prueba de esfuerzo con análisis de gases a los residentes, y los residentes se acercaron para preguntarnos cómo ingresar a rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces, justo lo que dices, o sea, a lo mejor era un mundo que antes no veían y que ahora como pues, al menos ya somos dos de ahí de la UNAM, pues algunos tienen la inquietud de continuar con ello, ¿no? Entonces eso también es algo padre, ojalá que se dé, ojalá que siga habiendo más médicos del deporte que luego dan rehabilitación cardíaca y nada, o sea, pues a seguir expandiendo esto, ¿no? sí, hermano, creo que ahí al final todos los aprendizajes que obtuviste, que sigues obteniendo, creo que son de gran valía y algo que a mí me agrada muchísimo es justamente esa combinación, ¿no? Esa combinación de medicina y deporte, ¿no? Que al final justo saber que al menos te comparto un poco desde mi área, que pues es donde más
me manejo, más divulgo, más comparto, pero pues ese es el entrenamiento enfocado más a la estética, específicamente más a culturismo, ¿no? Pero que a medida que pues me hago más inmerso en el área, justo como desde esta perspectiva que tengo yo de profesional de la salud, también como que me hace reflexionar de decir, ok, es que hay una problemática grande de que la gran mayoría de personas no se mueve, ¿no? La gran mayoría de personas no hace actividad física, ni el más mínimo. Y justamente el ver los esfuerzos que puede haber con la intención de promover estas prácticas, de promover la actividad física, que digo, la sociedad en la que vivimos es un poco rara en ese aspecto, ¿no? Me incluyo totalmente en ella, en el cual moverse es algo como que no apremiante o es algo como que no queremos, no lo notamos necesario movernos, ¿no? Debido a las grandes facilidades que tenemos hoy en día y que justamente ahora es contraintuitivo moverse, ¿no? Y cómo tenemos que poco a poco inmiscuir, divulgar esa práctica. Y creo que igual algo que le noto mucho valor, hermano, es justo la actividad física en personas con patologías. De hecho, justamente hoy en la mañana tuve una conversación, bueno, otro podcast con otros buenos colegas. Y una pregunta que nos llegó era eso, ¿no? El por qué, por ejemplo, desde la perspectiva como nutriólogos, que igual nos dan un poco de embarrada de fisiología del ejercicio y lo demás, pero también como entrenadores, de repente da un poquito como de miedo el involucrarse con personas que a lo mejor prescribir ejercicio en personas con hipertensión, con cáncer, ¿no? Y que al final, por supuesto que debemos estar educados, por supuesto que debemos saber cuáles son las grandes piedras o las principales variables a manipular en el entrenamiento que tú ahorita mencionaste, de la parte aeróbico, anaeróbico, esta parte concurrente, en resumen, pero que al final no podemos decir como, ignorar esa parte, porque creo que hay mucho que ganar ahí, ¿no? Hay mucho que ganar ahí el aprender a cómo prescribir esto en personas con patologías y pueden hacerlos sobrellevar de mejor manera y cambiarles total la visión, ¿no? Cambiarles la visión sobre su tratamiento, sobre la experiencia que están teniendo en ese momento, ¿no? Mi buen Luis, hermano, no quiero quitarte más tiempo, ya pasó la hora, No se te nos fue preocupes. Sí, súper rapidísimo. rápido, sí, sí, sí. Hermano, antes de cerrar la conversación, no sé, algo que quieras dejarles a las personas, algo que quieras dejar aquí en el podcast, adelante, hermano, este es tu espacio. Claro, pues bueno, yo creo que siempre seguiré abogando por el tema de divulgación y sobre todo del ejercicio como herramienta principal para el tratamiento de muchas patologías, ¿no? No solamente es hago ejercicio porque debo, hago ejercicio porque puedo, sino más bien el entender específicamente cuál es el objetivo que yo debo tener como persona que no ha tenido algún desenlace para hacer ejercicio, para prevenir. Entonces, el ejercicio se mete en la prevención y se mete después en la rehabilitación, ¿no? Ya tú elegirás si quieres que te pase el desenlace o no. Ujú, Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre hay que ver cómo sí podemos meter el ejercicio como herramienta terapéutica en lugar de seguirles formando barreras a las personas, ¿no? Suena hasta un poco retador, pero yo les digo luego a pacientes sanos que no hacen actividad física como tal, mira, tengo pacientes con cáncer que hacen ejercicio, tengo pacientes con 2 infartos que hacen ejercicio, tengo pacientes en silla de ruedas que hacen ejercicio, ¿no? Entonces, quiero que se quiten de la cabeza la idea de que ejercicio es algo estético, que es algo ujú. que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucho equipo, que requiere mucho dinero, porque la verdad es que no, o sea, costo efectivo yo creo que es de las herramientas terapéuticas que mejor balance tienen en ese sentido y que bueno. Simplemente tratar de seguir divulgando todo esto, ¿no? Desde foros donde hay puros miembros de SNI, ¿no? Miembros del Sistema Nacional de Investigación, hasta foros donde son grupos de pacientes, ¿no? Entonces, en general, esto se trata de eso. Mientras la gente más conozca de ello, pues más creo que podríamos tener oportunidad de realmente impactar en la salud pública, ¿no? Listísimo. Pues Luis, hermano, con eso cerramos la conversación del día de hoy. En verdad, agradezco ampliamente tu tiempo, tu disposición, el compartir todo tipo de experiencias que digo por ahí sobre un tema se me vino a la mente, pero digo, vamos a guardarlo para otro porque ese nos puede ir otra hora nada más hablando sobre cierto Sí. tema. En verdad, para mi hermano, nuevamente, para no quitarte más tu tiempo, fue un gusto, un placer. Luis, entonces, con esto cerramos Gracias, la Santi. la conversación de esta ocasión. Hermano, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, cuando tú me digas, vemos qué tal hacemos otro, ¿no? Claro que sí, Buenísimo. hermano. Sí, 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 por supuesto. Yo más que encantado. Pues bueno, con esto Bueno, cerramos la conversación. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y escucharon en Spotify. Dejamos link a Instagram de Luis en la descripción. No sé, Luis, si quieres dejar alguna otra red social, alguna página por ahí para aquellos que nos escuchan. es todo. Creo que con el perfil de Instagram es más que todo. Ahorita no tengo otro rubro de publicación, ¿no? Listísimo. Entonces dejamos el Instagram de Luis aquí en la descripción. Y pues bueno, sin más, con esto cerramos la conversación. Nuevamente, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.